El estudio Klinger. Un estudio en paralelo sobre las distorsiones perceptivas. Los siglos no han cambiado la naturaleza humana. Las pasiones, los instintos, en particular el más poderoso instinto de supervivencia, estas cosas se expresan de forma diferente en sintonía con los tiempos, las circunstancias, el carácter y el temperamento de las razas. Pero debajo de todo siempre se encuentra el mismo hombre. Ardant Dupik. Estudios sobre el combate. Después de examinar y abundar en las investigaciones de la doctora Ardwall, vamos a abordar otro estudio de envergadura sobre las distorsiones sensoriales en el combate. Esta investigación corrió a cargo de un criminólogo de fama mundial, el Dr. Dave Klinger, en un proyecto subvencionado por el Instituto Nacional de Justicia. El Dr. Klinger entrevistó a 113 agentes de policía de 19 agencias policiales de 4 estados, todos ellos supervivientes de tiroteos. Tal y como veremos, obtuvo resultados similares a los de la doctora Ardwall, pero con mayor profundidad. Este estudio está extraordinariamente bien elaborado y ha establecido un modelo para futuros trabajos en esta área. El Dr. Klinger ha recopilado resultados de su estudio y los impactantes relatos personales de los individuos a los que entrevistó en un libro titulado Voices from the Kill Zone, que recomiendo encarecidamente. Una muestra de los recuerdos del combate. Una loncha helada del infierno. Remembranza caída del cielo y locura elevándose del infierno. Algerón Charles Swinburne. Atlanta, en Calidón. El estudio Klinger incluye un cuestionario y entrevista con agentes de policía, referidos como sujetos, que habían participado en tiroteos y habían alcanzado a su objetivo. En un proceso conocido como encadenado, el Dr. Klinger pedía a sus sujetos iniciales que solicitaran a otros agentes que habían disparado en tiroteos que se pusieran en contacto con él, y estos individuos debían solicitarlo a otros y así sucesivamente. Así, todas sus entrevistas fueron con agentes en servicio que habían disparado a alguien en combate y se ofrecían voluntarios para ser entrevistados. Si bien este estudio fija los estándares para este tipo de investigaciones, es importante identificar algunas limitaciones que el propio Dr. Klinger admite. Los sujetos eran agentes que habían alcanzado a su objetivo en un tiroteo, con 4 posibles excepciones, lo cual deja fuera a aquellos agentes que habían errado el tiro. Esto suscita las siguientes preguntas. ¿Cómo afecta a la información la ausencia de aquellos que habían errado el tiro? ¿Fallaron debido a niveles más altos de estrés? ¿Sienten un nivel de estrés más alto debido a la percepción de haber fallado? Por lo general, los sujetos eran agentes en activo, lo que excluía a aquellos que lo habían dejado. Esto suscitaba las siguientes preguntas. ¿Cómo afecta a la información la ausencia de aquellos que habían dejado el cuerpo? ¿Se fueron a causa de una mala adaptación tras sus incidentes con fuerza letal? ¿Se fueron debido a un mal disparo? ¿Se han dejado sistemáticamente fuera del estudio los disparos no reglamentarios o inapropiados? Los que abandonaron el entorno de apoyo de la comunidad de cuerpos y fuerzas de seguridad tuvieron más problemas para adaptarse, como es por lo general el caso con los veteranos de Vietnam que abandonaron el ejército, frente a aquellos que no lo hicieron. Los sujetos estaban dispuestos a rellenar el cuestionario y ser entrevistados. Esto puede haber causado un sesgo de autoselección,
frente a, por ejemplo, un estudio del Dr. Klinger que hubiera obtenido información de cada agente que hubiera disparado tras el acontecimiento y sin tener en cuenta si había alcanzado el objetivo. Así, el estudio del Dr. Klinger habría excluido a aquellos que no estaban dispuestos a hablar del tiroteo en el que se vieron involucrados. ¿Cómo se ven afectados los resultados por la ausencia de aquellos que no estaban dispuestos a hablar del tiroteo en el que se vieron involucrados? Si asumimos que algunas personas decidieron voluntariamente no ser entrevistadas, ¿lo hicieron debido a su mala adaptación tras un incidente con fuerza letal? En muchos casos, los sujetos hablaban de acontecimientos que habían ocurrido hacía varios años, algunos casi 30 años atrás. Solo 7 de los 113 casos ocurrieron en los 90 días anteriores a la entrevista. El deterioro, descomposición e invención de la memoria con el paso del tiempo puede ser significativo. ¿Hubiera sido la información diferente de haber sido obtenida antes? El Dr. Klinger señala, cita, varios agentes afirman haber mentido a los profesionales de la salud mental que les entrevistaron tras el tiroteo porque no querían divulgar sus pensamientos, sentimientos y experiencias a un extraño. Fin de la cita. Debemos tener en cuenta que siempre habrá personas que mentirán en un estudio, incluido un servidor. Por tanto, hay que tener el medidor de cuentos chinos encendido. El Dr. Klinger, al haber sido con anterioridad un policía que estuvo en la calle, posee una tremenda credibilidad con un inmenso conocimiento, experiencia y un medidor de cuentos chinos bien calibrado. Lo que me lleva a pensar que redujo significativamente el número de mentiras que le contaron. Además, trabaja según la ley estadounidense que garantiza el anonimato. Sin duda, eso fue una garantía formidable para que los sujetos estudiados hablaran con franqueza. Cuando investigamos asuntos tan sensibles, debemos aceptar la posibilidad de que habrá un cierto factor de mentira con un sesgo en la dirección de hacer que el sujeto aparezca de forma positiva. Por tanto, y este es el punto esencial, cualquier reacción o información negativa puede ser un indicador de que había algo más, pero el sujeto no quiso compartirlo. Como regla general, podemos esperar que el recuerdo y las declaraciones por parte del sujeto de los acontecimientos y respuestas que puedan hacerle aparecer de forma negativa, como por ejemplo recoger respuestas de temor, sean menos probables, mientras que aquellas que hacen que el sujeto aparezca de forma positiva tiendan a ser excesivamente recordadas y declaradas. En consecuencia, cuando vemos información negativa, puede que sea la punta del iceberg. Como dice el refrán, en el amor y en la guerra todo vale. Los sexólogos saben que su campo, al igual que el campo de la ciencia del guerrero, está minado con el potencial para distorsionar la verdad, exagerar los hechos o mentir como un bellaco. De nuevo, cabe señalar que se trata de observaciones con inevitables limitaciones. Pero la rigurosidad y profundidad en el detalle del estudio del Dr. Klinger hace que otros estudios palidezcan en comparación. Divergencias con otros estudios. Lo más hermoso que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente del arte y la ciencia verdaderos. Albert Einstein. La razón principal por la que he perfilado las posibles limitaciones del estudio del Dr. Klinger es para que se pueda ver una posible explicación a las divergencias entre su estudio y otros en el mismo campo. En las primeras 9 páginas de su informe, el Dr. Klinger realizó un trabajo espléndido a la hora de establecer las bases de los hallazgos de estudios anteriores. Solo por eso ya vale la pena el esfuerzo de leerlo. A continuación, presento sus hallazgos. Es importante entender que las divergencias entre su estudio y los demás
no necesariamente significan que otros estudios sean correctos o no, o que el suyo sea o no acertado. Pienso que cada uno nos ofrece una pieza del puzzle, otra sensación del elefante. En mi libro Matar, decía que las experiencias en combate son como si unos ciegos fueran palpando diferentes partes de un elefante. Uno dice que ha tocado un árbol, otro una pared, un tercero habla de una gran serpiente. Al cabo, cada persona se va con una impresión diferente de la experiencia y solo cuando se reúnen todas podemos aspirar a tener una impresión completa. El estudio del Dr. Klinger no solo nos da una sensación de la pata delantera derecha, agentes que disparan y alcanzaron al blanco en combate. Permanecieron en la profesión y estaban dispuestos a hablar sobre ello, sino por primera vez nos ofrece una biopsia a través de la piel, músculo, hueso y tuétano. Cuando el Dr. Klinger mira una parte del elefante, realmente la observa. Pensamientos, sensaciones, antes y durante. La experiencia es hija del pensamiento y el pensamiento es hijo de la acción. Benjamin Disraeli, Vivian Gray. Uno de los hallazgos más importantes del estudio del Dr. Klinger, un área que nunca nadie había explorado, son sus revelaciones sobre lo que los agentes pensaban y sentían antes, durante y después de los tiroteos. El Dr. Klinger informa sobre los porcentajes de aquellos que tenían pensamientos y sentimientos en particular en cualquier momento, durante, antes y después del tiroteo. El Dr. Klinger realiza unas excelentes observaciones en su análisis del papel del miedo por uno mismo y el miedo por otros, que se dan en la mayoría de los casos. Apunta cómo algunos sujetos estaban preocupados por otros, si bien tenían una respuesta negativa a la palabra miedo y afirmaban no haber tenido ninguna alteración emocional. Un ejemplo particularmente llamativo es el de un agente durante un asalto a un banco que temía por sí mismo y por los demás. El Dr. Klinger señala: sin embargo, en cuanto comenzó a disparar, el miedo que sentía por sí mismo se evaporó a medida que le embargaba la sensación de que tenía que proteger a los clientes y empleados del banco. Así, y a pesar de que el agente estaba inmerso en un feroz tiroteo en el que todos los disparos de los ladrones se dirigían hacia él, el único miedo que sentía era por los demás. Este es un ejemplo excelente del proceso de pensamiento protector del guerrero que ocurre en lo que denomino respuesta del perro pastor y que analizaré más adelante. Distorsiones de la visión, el sonido y el tiempo. Con un arte singular, el cerebro, forjado con demasiada precisión, cae presa de sí mismo y es destruido por el pensamiento. Charles Churchill. Epistle to William Howard. La información relativa a las distorsiones perceptivas constituye una de las joyas de este estudio. A partir de 113 casos, el Dr. Klinger nos da otro punto de referencia sobre el fenómeno, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Resulta útil recapitular estos números y señalar que en la fase antes de disparar, el 88% de los agentes experimentó por lo menos una distorsión. En la fase después del tiroteo,
el porcentaje se elevó al 94%. Esto implica que, cuando comienza el tiroteo, el estrés aumenta al igual que los casos de distorsiones. No obstante, hay razones para pensar que el hecho de disparar puede constituir para algunas personas una especie de alivio que en algunos casos reduce los niveles de estrés. El Dr. Klinger señala que los índices de distorsión auditiva cambian sustancialmente entre las secuencias temporales, ya que el índice de exclusión auditiva se incrementa del 42 al 70% y el índice del incremento del ruido cae a la mitad, del 10 al 5%. Esto está en línea con muchos otros estudios en los que se señala que es más probable que ocurra la exclusión auditiva cuando el oficial está disparando. Muchos combatientes, tal y como se señaló con anterioridad en el capítulo que trata sobre la exclusión auditiva, informan de que sus disparos enmudecen. Si bien oyen el eco posterior de los disparos o el repiqueteo de los casquillos expulsados cuando golpean el suelo. Mi coautor lo experimentó cuando disparaban a su compañero en la cara y Christensen se encontraba a una distancia de escasos metros al otro lado de una esquina. Oí el disparo, relata Christensen. Pero no pensé que fuera un disparo de arma de fuego porque fue muy silencioso. Entonces, cuando me encontré cara a cara con el tipo malo y vi que me apuntaba a la nariz, disparé antes de que lo hiciera él. El sonido de mi disparo fue tan silencioso que no lo recuerdo, pero aún tengo un recuerdo claro de cómo lo veía por encima de mi cañón. El Dr. Klinger señala que algunos oficiales de su estudio tuvieron experiencias similares. En un caso en concreto, el agente disparó a un hombre armado con una escopeta. Como el disparo del agente fue silencioso, este pensó que se le había encasquillado el arma, pero luego se dio cuenta de que todo estaba bien cuando el tipo malo reaccionó al impacto de la bala que le había alcanzado. El libro de Loren Christensen, Crazy Crooks, se relata un caso documentado en el que un estúpido criminal se confundió al no oír el disparo de su pistola. Tiró su pistola para mirar en el interior del cañón para ver si estaba obstruido, pero estaba despejado. Perplejo al no entender por qué no había hecho ruido, volvió a escudriñar el interior del cañón y apretó el gatillo otra vez. A primera vista, esta historia parece tan demencial que nuestro medidor de cuentos chinos atraviesa el techo. Pero con una comprensión de los efectos de la exclusión auditiva en el combate, quizá podamos pensar que es verosímil. Distorsión del sentido de la distancia y conciencia de las distorsiones. La oscuridad palpable. Milton. El paraíso perdido. Las investigaciones de Bruce Seidel identificaron que una de las respuestas a la frecuencia cardíaca elevada y la estimulación del sistema nervioso simpático era la pérdida de visión de profundidad o un sentido de la distancia distorsionado. En un artículo en el prestigioso FBI Law Enforcement Bulletin, la doctora Artwood proporciona el ejemplo de un agente de policía en un tiroteo que experimentaba esta distorsión del sentido de la distancia junto con el tiempo a cámara lenta. Durante un tiroteo violento, eché un vistazo atraído por el repentino caos y me quedé desconcertado al ver latas de cerveza flotando lentamente en el aire y pasando delante de mi cara. Lo que todavía fue más desconcertante es que tenían las palabras Federal impresa en la parte inferior.
Resultó que eran las vainas expulsadas de las armas de los agentes que disparaban a mi lado. Varios agentes de policía afirman en el estudio del Dr. Klinger que habían experimentado un sentido de la distancia distorsionado, en el que la distancia real entre ellos, los sospechosos, otros agentes, transeúntes y objetos inanimados, vehículos, etc., eran mucho más grande o menor de lo que habían percibido en el momento del tiroteo. Solo cuando vieron fotografías de la escena del tiroteo, con mediciones incluidas, durante una reconstrucción, volviendo al lugar con los investigadores, o al hacer algo distinto tras el tiroteo, para desarrollar una comprensión de la distancia real que había en el tiroteo, asumieron los agentes la inexactitud de su comprensión de las distancias. Dado que muchos de los agentes en el estudio no hicieron nada después que pudiera informarles sobre las distancias reales que había en sus tiroteos, es posible que su sentido de la distancia se vea alterado con más frecuencia de lo que sugieren las investigaciones actuales. El Dr. Klinger infiere de esto que los agentes no siempre son conscientes de las distorsiones sensoriales que experimentan. Estoy de acuerdo. Y, además, creo que la incidencia de estas distorsiones perceptivas puede, en realidad, ser mayor que los porcentajes recogidos en cuestionarios como este. Dicho de otra manera, puede estar sucediendo, pero simplemente no somos conscientes. Esto es similar a la exclusión del dolor, que se trató con anterioridad, cuando bajo un estrés de moderado a alto, como por ejemplo practicando un deporte, uno no es consciente de los rasguños hasta que más tarde ve la evidencia en el cuerpo. ¿Cuántas veces se produce un cierre de otros sentidos, pero uno no es consciente porque no hay indicios que lo delaten o recuerdos más tarde? Agrupaciones de distorsiones. Aunque esto puede ser la locura, hay método en ello. Shakespeare, Hamlet. Uno de los aspectos más valiosos de las investigaciones del Dr. Klinger es cómo reúne todos los datos para conseguir una comprensión profunda del modo en que estas distorsiones se agrupan inmediatamente antes y durante el combate. Antes de disparar, el 70% de los agentes informan de por lo menos 2 distorsiones. El 37% señalan 3 o más. El 6% 4 o más. Y una persona dijo haber experimentado 5 distorsiones. Nadie experimentó las 6. El promedio fue de 2,02 distorsiones inmediatamente antes de disparar. La incidencia de las distorsiones fue mayor durante los disparos, con una media de 2,45. Los agentes experimentaron por lo menos 2 distorsiones en el 76% de los tiroteos, 3 o más en el 57%, 4 o 5 en el 15% y en el 4% de los casos 5 distorsiones. A mi entender, esto implica que, a medida que los niveles de estrés aumentan, por lo general cuando el agente está disparando, se incrementa la incidencia de distorsiones perceptivas. Al integrar los datos antes de disparar y durante los disparos, el 89% de los agentes experimentaron más de una distorsión. En el 82% de los casos, los agentes informaron de por lo menos 3 distorsiones. El Dr. Klinger señala: esto significa que la inmensa mayoría de las distorsiones múltiples observadas en la escala general, antes y durante, no obedece a la continuación de un tipo concreto de distorsión entre 2 momentos en el tiempo. En la mayoría de los tiroteos, los agentes experimentan anomalías perceptivas múltiples durante el transcurso del acontecimiento.
El tipo de agrupación más común ocurre cuando la misma distorsión sucede tanto inmediatamente antes como durante el combate. Una correlación o relación se abrevia generalmente como R, con R igual a 1,0 siendo una correlación perfecta, un acontecimiento extraordinariamente raro en la naturaleza, y R igual a 0,0 indicando que no hay relación en absoluto, lo que también es un acontecimiento extremadamente raro en el mundo real. La relación entre cada distorsión sensorial antes y después de disparar un arma en combate es la siguiente. Mapa. Esto significa que si el sujeto tenía una visión del detalle intensificada durante un periodo, antes o después, es probable que tuviera una visión del detalle intensificada durante el otro periodo, R igual a 0,61. Si experimentó el sonido intensificado durante un periodo, no es muy probable que tuviera el sonido intensificado durante el otro periodo, R igual a 0,14. De particular interés resultan las otras relaciones que el Dr. Klinger ha identificado. Por ejemplo, el tiempo acelerado antes de disparar está asociado al sonido intensificado. Antes, R igual a 0,24 y durante el disparo, R igual a 0,25. Aquellos que experimentaron el tiempo acelerado cuando disparaban tenían un poco más de probabilidades de experimentar el sonido intensificado antes, R igual a 0,30, y durante, R igual a 0,28, el disparo. Creo que estas son respuestas de pánico. El tiempo pasa como una llamarada a una velocidad acelerada y el sonido se vuelve apabullante y aterradoramente alto. No obstante, ya que todos los agentes del estudio dispararon con éxito a sus oponentes, el término pánico puede que no sea el apropiado. Aquellos agentes que experimentaron el sonido silenciado antes de disparar tenían más probabilidades de experimentar el tiempo a cámara lenta tanto antes, R igual a 0,28, como durante, R igual a 0,24, el disparo. Otras relaciones incluyen visión de túnel y el sonido silenciado mientras disparaban, R igual a 0,29, y el tiempo a cámara lenta y el sonido silenciado antes de disparar, R igual a 0,28. Esto puede implicar una respuesta de predador, en la que el cazador se centra tan exclusivamente en la presa, visión de túnel, que otros sonidos se silencian y el tiempo se ralentiza, de suerte que el mugido de la presa o los sonidos o movimientos del resto del rebaño no le distraen. Resulta interesante señalar que hubo correlaciones o relaciones negativas en las que un elemento se incrementaba o era más probable que lo hiciera, mientras que otro descendía o era probable que lo hiciera. Por lo general, esto se expresa con un número negativo. Así, algunos se excluían entre ellos hasta cierto punto. Por ejemplo, la visión de túnel antes de disparar es de alguna manera menos probable que ocurra en concierto con una visión del detalle intensificada, R igual a menos 0,38. Esta relación negativa también es cierta durante el disparo, R igual a menos 0,27. En consecuencia, vemos la visión de túnel como algo que es menos probable que ocurra con una agudeza visual incrementada. En el modelo hipotético de la presa, la agudeza visual incrementada sería útil, ya que la presa que huye necesita ver todas las opciones posibles, así como los lugares para escapar mientras se mantiene alerta ante una emboscada o ante los depredadores que puedan interceptarla. Mientras tanto, el depredador a la caza no teme nada excepto perder la presa. Así que, para él, la visión de túnel es potencialmente un atributo de supervivencia. El modelo de la manada de lobos depredadora. Bajaron los asirios como al redil del lobo.
brillaban sus cohortes con el oro y la púrpura. Lord Byron. Melodías hebreas. Quizás esté leyendo demasiado en ello, pero puede que tenga algún valor el concepto de un depredador y la respuesta de la presa. Si bien las correlaciones aquí son débiles, nuestros instrumentos, es decir, la memoria humana bajo estrés, también son defectuosos. Realmente estamos mirando como por espejo oscuramente. Y ahí, donde vemos el tenue perfil de una forma, creo que lo más probable es que haya algo. Hay otro posible modelo que no deja de aparecer en mis entrevistas con militares y agentes del orden. Lo denomino el modelo de la manada de los lobos depredadora. Cuando tratamos antes el tema del depredador, solo pensábamos en términos de un león atacando que no piensa en nada más salvo en la presa, visión de túnel, exclusión auditiva, tiempo a cámara lenta. Pero existe otro modelo más raro que no deja de aparecer normalmente en guerreros altamente adiestrados con una dilatada experiencia en combate. Estos individuos experimentan el tiempo a cámara lenta, pero también experimentan una aguda conciencia de las imágenes y los sonidos de todas las cosas y personas a su alrededor. Claridad visual y sonido intensificado. Para estos individuos solo están silenciados los disparos, lo suficiente para no oír un pitido más tarde. Creo que una manada de lobos, repleta de lobos maduros, experimentados y mortíferos, funcionaría de esta manera. Son conscientes de sus compañeros de manada, escuchan las señales de los demás y experimentan el tiempo a cámara lenta. Un ejemplo excelente de esta manada de lobos depredadora se puede constatar en el comportamiento de un agente de policía de un importante departamento de policía del Medio Oeste. Se graduó en la US Army School, que hace hincapié en el desarrollo del trabajo en equipo bajo condiciones de combate estresantes. Es un soldado veterano del ejército de Estados Unidos con una dilatada experiencia de combate liderando una pequeña unidad y un veterano en varios tiroteos como policía. En su tiroteo más reciente, este agente informó que oía y entendía todo con una claridad sorprendente, incluidos los partes de la radio, las acciones y sonidos de sus compañeros y el sospechoso, el movimiento de los civiles y el tráfico en la línea de fuego, y que vivía el tiempo a cámara lenta, todo lo cual le daba una abundante cantidad de tiempo para tomar decisiones con calma y de forma competente para pasar a la acción. Resulta interesante señalar que todas las distorsiones sensoriales que se detallan en este libro son extremadamente raras en la vida normal, excepto para los cazadores, para los que, por ejemplo, la exclusión auditiva es casi universal y el tiempo a cámara lenta resulta muy común. Puede que haya algo en la naturaleza de la caza que bebe de nuestros instintos de supervivencia más ancestrales. Creo que la caza es la única experiencia en tiempos de paz que nos permite hacer uso de forma consciente de una caja de herramientas atávica, con habilidades y experiencias completamente desconocidas para los demás. Entre los cazadores y los combatientes, diferentes circunstancias requieren respuestas diferentes. Hay un momento para correr y hay un momento para ser el león a la carga. ¿Pero acaso el logro más elevado y difícil del guerrero humano sea ser un miembro entregado y profesional de una manada de perros pastores, depredadores bajo la autoridad, que trabajan juntos como un equipo para proteger vidas inocentes en el partido a vida o muerte del combate?